بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Vamos a repasar los puntos importantes de la clase anterior, que fue como una introducción al tafsir. Y vimos que el tafsir es la explicación e interpretación del Corán, porque si leemos el Corán pero no lo entendemos y no lo aplicamos en nuestra vida, pues realmente no es para lo que Allah nos trajo sus palabras el leerlo, sino para que lo apliquemos. Entonces, por eso es tan importante lo que estamos estudiando. Y se ve el contexto en el que revelados los capítulos, la sabiduría de cada aya y el significado de las palabras. Porque el Corán es la palabra de Allah y el tafsir es la clave para comprenderla y vivirla. Y vimos también que esto no es opinión de nadie, no son suposiciones, sino que los sabios dedicaron muchísimos años a estudiar el Corán para poder entenderlo correctamente mediante el propio Corán, las palabras del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la comprensión de los compañeros, los sahaba, el dominio del árabe clásico y el contexto de la revelación. Y dijimos que para ser de la gente del Corán, ¿qué teníamos que hacer? Pues aparte de leer el Corán regularmente, teníamos que entenderlo, reflexionar en él, juzgar con él. Juzgar con él significa, en esta situación, ¿qué diría Allah? ¿Qué me diría Allah que tengo que hacer? Curar con él, que vimos que es una cura para el corazón y para el cuerpo, con el permiso de Allah, y también enseñarlo. Como dijo el profeta, el mejor de vosotros es el que aprende el Corán y el que lo enseña. Y vimos que en esta clase vamos a estudiar el tafsir de Ben Kathir. Ahora vamos a empezar con la sura Al-Fatiha. Es una sura que, aunque solo recemos 5 veces al día, que es lo mínimo, que es lo obligatorio, la leemos 17 veces al día. 17 veces al día. Y es una sura que tiene 7 versículos. ¿Qué significa Al-Fatiha? Significa la apertura o la que abre. ¿Por qué? Pues porque se abre con ella el Corán, se inicia el Corán con ella y también se inicia con ella las oraciones, nuestros rezos. También se le llama al-Kitab en árabe, que significa la madre del libro, o al-Qur'an, la madre del Corán, ya que el Corán y la oración comienzan con ella y resumen los mensajes principales del Corán. La sura al-Fatiha tiene dentro de ella todos los significados del Corán. También tiene otros nombres importantes, que es Al-Hamd, la alabanza. ¿Por qué? Pues porque comienza alabando a Allah, ¿no? Cuando decimos Alhamdulillah. También se le llama As-Salah, la oración, ya que es esencial en cada rezo
y es una de las condiciones, de hecho, para que el rezo sea aceptado. Si empezamos a rezar y no empezamos con Sura al-Fatiha, el rezo no es aceptado. Está recogido en Sahih Muslim que Abu Huraira dijo que el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: aquel que realice un rezo en el que no lea al-Qur'an, o sea, la Sura al-Fatiha, entonces su rezo está incompleto. Y lo dijo 3 veces. Otros nombres que tiene esta sura, este capítulo, son Ashifa, la cura. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sanador. Y Ar-Ruqya, el remedio, ya que se utiliza como protección y sanación. ¿Cómo llama Allah Azza wa Jal esta sura en el Corán? Le llama los 7 versículos que se repiten. Está en el capítulo 15, en la aya 87. Los 7 versículos que se repiten. Dice Allah: y ciertamente, Azza wa Jal, y ciertamente te hemos concedido 7 de los repetidos versos y el Gran Corán. ¿Por qué es tan especial esta sura, este capítulo? Pues es que se divide entre 2 mitades. ¿Qué significa que se divide entre 2 mitades? Pues cuando decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dice: mi siervo me ha alabado. Cuando decimos Ar-Rahmanir Rahim, Allah dice: mi siervo me ha glorificado. Cuando decimos Maliki Yawmiddin, Allah dice: mi siervo me ha glorificado, o mi siervo me ha contado todos sus asuntos. Cuando decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dice: esto es entre mí y mi siervo adquirirá lo que buscó. Y cuando decimos Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah responde: esto es para mi siervo, y mi siervo obtendrá lo que pidió. Esto está narrado por Abu Huraira y registrado en Sahih Muslim. La sura al-Fatiha es la sura más grandiosa. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, dijo: Allah nunca ha revelado en la Torá es el libro de los judíos, o el Injil, el Evangelio, nada similar a al-Qur'an, o sea, la sura al-Fatiha. Son los 7 versos repetidos y se divide en 2 mitades entre Allah y su siervo. Y esto está recogido en At-Tirmidhi y clasificado como auténtico. Además, Muslim en su Sahih y An-Nasai en su Sunan registran que Ibn Bas dijo: mientras Jibril, que es el ángel Gabriel, estaba con el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wasallam, escuchó un ruido desde el cielo. Jibril levantó la vista y dijo: esa es una puerta en el cielo que se ha abierto y nunca antes había estado abierta. Un ángel descendió por esa puerta y se acercó al profeta, sallallahu alayhi wasallam, y le dijo: recibe la buena noticia de 2 luces que te han sido otorgadas, que ningún otro profeta antes de ti recibió: la apertura del libro, al-Fatiha, y los últimos 2 versos de Sura al-Baqarah. No necesitarás leer ninguna carta de ellos, pero obtendrás su beneficio. ¿Qué significa esta frase? Más o menos viene a significar que no hace falta que los estés recitando constantemente para obtener su beneficio, pero, o sea, teniéndolos en tu vida, obtienes su beneficio, que es la bendición y la protección de Allah. ¿Y cuáles son las virtudes que tiene la Sura al-Fatiha? Como hemos dicho antes, que se llama también Ash-Shifa, que es la cura. En el capítulo sobre las virtudes del Corán, Al-Bukhari registró que Abu Sa'id al-Khudri dijo: una vez estábamos en un viaje, cuando una sirvienta vino y dijo: el líder de esta zona ha sido envenenado y nuestra gente está desesperada. ¿Hay algún sanador entre ustedes? Entonces un hombre cuya experiencia de curación no conocíamos se ofreció y le leyó una ruqya, y este milagrosamente se sanó. El jefe le dio 30 ovejas como regalo y un poco de leche. Cuando regresó con nosotros, le preguntamos: ¿conoces otra ruqya o ya habías usado esta ruqya antes? Y él le dijo: solo he usado al-Kitab, o sea, la sura al-Fatiha, como ruqya.
Cuando le contamos al profeta lo que había sucedido, él dijo, sorprendido, ¿quién le dijo que es una ruqia? Divide las ovejas y guarda una parte para mí. ¿Qué significa esto? Que Al-Fatiha es poderosa como sanación y no simplemente un hechizo. Las recompensas materiales o espirituales obtenidas por usarla deben ser compartidas justamente, reconociendo su origen espiritual y su relación con el mensajero. ¿Y cómo recitamos la sura Al-Fatiha? Pues como dice en el Corán, en el capítulo 17, en el verso 110, Allah Azza wa Jal dice, no recites tu oración en voz alta ni en voz baja, sino en un tono intermedio. Es decir, debes recitar el Corán de manera moderada, como lo relata Sahih bin Baz. También se dice en el Corán y recita el Corán con tartil, o sea, recitación pausada y clara. Está en el capítulo 73, aya número 4. Y también se dice en Sahih al-Bukhari, está recogido, no es de nosotros quien no embellece el Corán con su voz. Bueno, entonces vamos a empezar con la Sura al-Fatiha, pero antes de recitar, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que decir la istiada. Istiada es decir, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tenemos que buscar refugio en Allah. Entonces, vamos a ver primero el tafsir de la istiada para entender lo que decimos y por qué. Allah dice en el Corán, perdona, ordena lo que es bueno y aléjate de los ignorantes, es decir, no los castigues. Y si te llega un susurro maligno del shaitán, entonces busca refugio en Allah. En verdad, Él es el oyente, el conocedor. Esto está en el capítulo 7, las ayas entre la 199 y la 200. Y también repele el mal con lo que es mejor. Nosotros conocemos bien lo que dicen. Y di, Señor mío, busco refugio en ti de los susurros de los demonios, y busco refugio en ti, Señor mío, para que no se acerquen a mí. Esto está en el capítulo 23, las ayas 96 y 98. De hecho, lo que acabo de decir ahora mismo en árabe, "A'udhu billahi minash shaitani rajim", que es la manera en pedir protección a Allah ante el shaitán, el maldito, no es la única manera en que esto se puede decir. Hay tres maneras más. Lo que pasa que esta es la más conocida. También se puede decir, "A'udhu billahi al-azim minash shaitani rajim". También se puede decir, "A'udhu billahi al- al-Masih al-Alim mina shaitan ar-rajim", y también se puede decir Allahumma inni a'udhu bika mina shaitan rajim. Y no es igual el bien y el mal, dice en el Corán, en el capítulo 41 de las ayas 34 a 36. No es igual el bien y el mal. Repele el mal con lo que es mejor. Y entonces aquel con quien había enemistad entre vosotros se convertirá como si fuera un amigo cercano. Pero esto no se concede sino a quienes son pacientes, y no se concede sino a quien posee una gran porción de recompensa en el más allá y un carácter elevado en esta vida. Si un susurro de Shaitán te incita, busca refugio en Allah. En verdad, Él es el oyente, el conocedor. Allah nos ordena tratar con indulgencia a los enemigos humanos, para que su naturaleza suave pueda convertirlos en aliados de apoyo. Y también ordenó buscar refugio del enemigo satánico, porque el diablo no abandona su enemistad aunque se le trate con bondad e indulgencia. El diablo solo busca la destrucción del hijo de Adán, debido a la enemistad y el odio profundo que siente desde siempre hacia el padre de la humanidad, Adán. Dice Allah Azza wa Jal en el Corán, en el capítulo 7, el verso 27, oh hijos de Adán, no dejéis que Shaitán os engañe como sacó a vuestros padres, Adán y Eva, del paraíso. ¿Qué significa esto? Lo primero es que Allah nos dice que con las personas debemos de tener buen carácter, tenemos que perdonar, tenemos que ordenar el bien, que de hecho está dentro de las buenas palabras, ordenar el bien, igual que prohibir el mal, y alejarnos de la ignorancia sin reaccionar mal.
Pero Allah nos avisa, cuando escuchas, cuando viene un susurro del Shaitán, ahí no tienes que tener buen carácter, sino que tienes que hacer, tenemos que buscar refugio en Allah. ¿Por qué? Porque el enemigo humano, él puede cambiar. Si tú tienes paciencia, si tú eres bueno con ese enemigo humano, está la posibilidad de que él cambie. Le puedes combatir con carácter, con paciencia y con perdón. Pero el enemigo Shaitán nunca va a querer tu bien, no va a cambiar nunca y su objetivo es desviarte. No tiene otro objetivo que venir a desviarnos. Por eso, con él no hay que dialogar, no hay que razonar, simplemente, directamente, buscamos refugio en Allah. ¿Y qué es buscar refugio? Pues lo primero es que reconocemos que sin Allah somos débiles. Pedimos protección real contra el mal y volvemos a Allah con el corazón. Porque hay que tener en cuenta que el Shaitán nos odia. Nos odia al ser humano desde el principio, desde que Adán fue creado. Por eso Allah nos lo advierte. No dejéis que os engañe, como lo hizo con Adán y Eva. Si el Shaitán nos engañó ya a nuestro padre, pues que fue la primera persona, el primer humano, pues obviamente lo hace y lo sigue haciendo y es que es su objetivo en su vida. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. La conclusión es que con la gente hay que tener paciencia, buen carácter y perdón. Y sin embargo, con Shaitán hay que buscar refugio en Allah. Y de hecho, muchas veces hacemos lo contrario. Con las personas nos pasa algo y reaccionamos fuerte. Sin embargo, con el Shaitán somos débiles. El enemigo humano puede convertirse en amigo, incluso enemigos del Islam. Seguro que conocéis casos de gente que estaba en contra del Islam y de repente se han hecho musulmanes, subhanallah. Pero el Shaitán nunca podrá convertirse en amigo, nunca. Vale, ¿cómo vamos a notar nosotras que un pensamiento me viene a mí del Shaitán? Esto es muy importante para toda nuestra vida, reflexionar en esto, porque como os he dicho, es nuestro enemigo y nunca va a querer el bien para nosotros y siempre va a estar ahí. Estos pensamientos aparecen de repente. Por ejemplo, estás tranquila y de repente te viene un pensamiento negativo y como que te empujan a reaccionar rápido. En plan, respóndele ya, no te quedas callada, hazlo ahora. Y después te dejan mal, sientes culpa, tristeza, inquietud. Y son repetitivos, guasuasu, vuelven una y otra vez sin parar. Por ejemplo, de la vida real, susurros muy cotidianos, con el enfado. Respóndele, no lo dejes. Te ha faltado el respeto, dile algo peor. ¿Y qué pasa? Pues que hay una discusión, luego hay un arrepentimiento, por ejemplo, con la pereza, especialmente en la ibada. Te dice, ay, luego rezas. Ay, ahora estás cansada, no pasa nada. Mañana empiezas. Y al final, ¿qué pasa? Que retrasas o que incluso dejas tus actos importantes. También nos ataca con la tristeza o con el desánimo. Ah, tú no vales para eso, nunca vas a cambiar. Allah no te va a perdonar. ¿Y qué pasa al final? Pues que te alejas de Allah en vez de acercarte. También nos viene con dudas, el waswasa en la religión. Uy, ¿lo habré hecho bien? ¿Y si mi rezo no vale? ¿Y si no soy sincera? Y al final, ¿qué pasa? Que tenemos ansiedad e inseguridad constante. También con la dunia, con las distracciones. Solo un ratito más con el móvil, no pasa nada. Si te saltas esto es ahora más importante. Y al final, ¿qué pasa? Te alejas poco a poco de lo importante. Si un pensamiento te aleja de Allah, ¿no se escucha bien? Si un pensamiento te aleja de Allah, te empuja al mal o te deja inquieta, probablemente no viene de algo bueno. Y si además tú notas que es insistente, que te hace sentir débil, la mayoría de veces es ser shaitán. Entonces, tenemos que entender que no todo lo que escucho en mi cabeza, los pensamientos que supuestamente son míos, muchos no son de nosotras. Dice Allah en el Corán, ciertamente Shaitán es un enemigo para vosotros, así que tomadlo como enemigo. Él solo invita a su grupo, a sus seguidores,
para que sean de los habitantes del fuego ardiente. Esto está en el capítulo 35, el verso 6. Y también dice en el capítulo 18, el verso 50, ¿acaso lo tomaréis a él, a Iblis, y a su descendencia como protectores y aliados en lugar de mí, siendo ellos enemigos vuestros? Qué mal intercambio hacen los injustos. El Shaitán, de verdad, es un enemigo real. Allah nos lo está dejando muy claro. No es algo simbólico, no es algo lejano, no es algo que le pase a alguien, a poca gente. Es un enemigo activo en nuestra vida diaria. De hecho, Allah nos ordena tomarlo como enemigo, no confiar en sus susurros, no seguir en lo que te inspira, estar alerta, porque él solo quiere una cosa y es que terminemos alejándonos de Allah. El error de seguir a Shaitán, ¿cuál es? ¿Qué pasa cada vez que seguimos el susurro? Es como si estuviéramos obedeciendo a un enemigo en vez de Allah. Y realmente es eso. Como he dicho antes, si engañó a Adam, al profeta Adam, lo engañó. Si lo engañó al primer ser humano, ¿cómo no va a intentar engañarnos a nosotras? El Shaitán dijo en el capítulo 38 del Corán, sale en el verso 82 al 83. Por tu poder, ciertamente los desviaré a todos, excepto a tus siervos elegidos entre ellos, es decir, a los creyentes sinceros, obedientes y firmes con el monoteísmo. Esto es muy serio. Él tiene un plan, tiene constancia, conoce tus debilidades, porque es que nos conoce perfectamente. No a todas, o a todos, mejor dicho, les ataca de la misma manera, porque Él nos conoce como somos y no se cansa, pero no puede con quien es sincero con Allah. Su poder es limitado. Allah dice, no tiene poder sobre quienes creen y confían en su Señor. Shaitán no te puede obligar, solo te susurra. El control al final lo tienes tú, con la ayuda de Allah. En verdad, sobre mis siervos no tienes autoridad alguna, dijo Allah. Sale en el capítulo 17, en el verso 65. En verdad, sobre mis siervos, lo repito, no tienes autoridad alguna, y tu Señor es suficiente como protector. Por eso tenemos que hacer siempre la istiada. También dijo Allah, así que cuando quieras recitar el Corán, busca refugio en Allah del Shaitán expulsado, el Shaitán maldito, es decir, antes de comenzar la recitación del Corán. ¿Y por qué antes de recitar el Corán? ¿Por qué es tan importante antes de recitar el Corán que yo haga la istiada? Pues porque el Shaitán quiere distraerte, que no lo entiendas, que no te beneficies, ya que ahí está la palabra de Allah. La conclusión es que cada vez que dices A'udhu billah, eso no es una costumbre, es protección real contra un enemigo que no ves. Ahora vamos a pensar en una situación reciente donde hiciste algo que no sabías, perdón, que no era lo mejor. ¿Qué pensamiento tuviste antes que eso? ¿Era algo tipo, ay, no pasa nada, solo una vez, solo por hoy, hazlo? Ahí empezó, ahí empezaron los susurros. Ahora piensa en un momento que resististe algo por Allah. O sea, querías hacer algo que sabes que no está bien, pero tú te resististe. ¿Qué hiciste diferente? ¿Pediste ayuda a Allah? El Shaitán tiene un plan contigo, pero Allah también te ha dado su protección, que es volver a él. Cada A'udhu Billah es como decir, sé que lo estás intentando, ya sé lo que intentas, pero yo me refugio en Allah. Y ahora venimos al tema cuando nos enfadamos. Es muy importante. En su Musnad, al-Hafid Abu Ya'la Ahmad bin Ali al-Mausili narró que Ubay bin Ka'ab dijo, dos hombres discutieron en presencia del mensajero de Allah y la nariz de uno de ellos se hinchó por su ira. Entonces el mensajero de Allah dijo, conozco unas palabras que si las dijeras, lo que sientes desaparecería. Y fueron, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. El istiada, buscar refugio en Allah, limpia la lengua de las malas palabras a la que se ha acostumbrado. También la purifica y la prepara para recitar la palabra de Allah. Además, implica pedir la ayuda de Allah y reconocer su poder absoluto. Los creyentes que son dañados o incluso asesinados por enemigos humanos
pueden alcanzar el grado de mártires. Sin embargo, quienes son vencidos por el enemigo interno, que es el Shaitán, caen en el pecado y en el extravío. Asimismo, quien es derrotado por un enemigo externo puede obtener recompensa, mientras que quien es derrotado por su enemigo interior incurre en falta. Entonces, por eso es lo que hemos dicho. Hay que tener paciencia con el humano, pero con el Shaitán simplemente nos refugiamos en Allah, porque caemos en pecados, nos alejamos de Allah. ¿Qué significa istiada? Significa decir, busco refugio en Allah del Shaitán maldito, para que no perjudique mi religión, ni mi vida, ni me impida cumplir lo que se me ha ordenado, ni me lleve hacia lo que se me ha prohibido. En el capítulo 7, en la aya 200, dice, y si te incita una insinuación de Shaitán, busca refugio en Allah. En verdad, Él es el oyente, omnisciente. ¿Y por qué el diablo se llama Shaitán? Shaitán en árabe deriva de shatana, que significa estar lejos, es decir, él está lejos de la verdad y de todo lo recto. Por eso tiene una naturaleza distinta a la del ser humano y sus caminos están alejados de la rectitud. Y también se dice que viene de shata, que es quemarse, ya que fue creado de fuego. ¿Qué significa ar-rajim? Que decimos el shaitán ar-rajim. Significa estar expulsado y alejado de todo tipo de rectitud. También se ha dicho que significa el que lanza o el que arroja. ¿Por qué? Porque nos arroja dudas, malos pensamientos en los corazones. Bueno, seguimos con las virtudes de Al-Fatiha. Una curiosidad más que os quería contar sobre la estiada. El imam Ahmad registró en su Musnad que una persona que iba detrás del profeta dijo, el animal que montaba el profeta se tropezó, así que dije, maldito sea Satanás. Entonces el profeta le dijo, no digas maldito sea Satanás, porque si dices esas palabras, Satanás se vuelve arrogante y dice, con mi fuerza lo hice caer, se vuelve orgulloso. Pero si dices Bismillah, que es el nombre de Allah, Satanás se vuelve tan pequeño como una mosca. Si culpas directamente a Satanás, él se agranda, se orgullece, pero si dices Bismillah, se debilita y pierde influencia. Y con esto ahora vamos a pasar a estudiar el Basmala, que es decir Bismillahirrahmanirrahim. Se recomienda decir Bismillah antes de cualquier acción o acto. Por ejemplo, antes de empezar un discurso, antes de entrar al lugar donde vamos a hacer nuestras necesidades, hay un hadith sobre esta práctica. También se recomienda decir al comienzo de la ablución, de hacer el vudú, porque de hecho el imam Ahmad y los compiladores de los libros Sunan registraron que Abu Huraira, Said bin Said y Abu Said narraron del profeta que dijo, no hay ablución válida, el vudú, para quien no menciona el nombre de Allah en ella. Antes de hacer vudú, siempre tenemos que decir Bismillah para que sea válido. También se recomienda decir Bismillah antes de comer. Como dice en el hadith, di Bismillah, come con tu mano derecha y come de lo que está enfrente de ti. De hecho, algunos eruditos dijeron que decir Bismillah antes de comer es obligatorio. Y también se recomienda decir Bismillah, entre otras cosas, antes de tener relaciones conyugales. Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim registran que Ben Abbas narró que el profeta, el mensajero de Allah, dijo: si alguno de ustedes antes de tener relaciones con su esposa dice en el nombre de Allah o Allah, protégenos de Satanás y protege también de Satanás lo que nos concedas, significa la descendencia, y si se decreta que tengan un hijo, entonces Satanás nunca podrá perjudicar a ese niño. La idea principal es si decimos Bismillah antes de hacer cualquier cosa, eso trae bendición, trae baraka, hace la acción válida o completa, como en el caso de la ablución, y te protege del mal, especialmente de Shaitán. ¿Qué significa Allah? Allah es el nombre del Señor, el Altísimo. Se dice que es el nombre supremo.
porque a través de él se hace referencia a Allah al describir sus distintos atributos. Por ejemplo, Allah dice en el Corán, Él es Allah, fuera de quien nadie tiene derecho a ser adorado, el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el misericordioso, el compasivo. Él es Allah, fuera de quien nadie tiene derecho a ser adorado, el Rey, el Santísimo, el libre de toda imperfección, el dador de seguridad, el vigilante de sus criaturas, el Todopoderoso, el Dominador, el Supremo, glorificado sea Allah y exaltado por encima de todo lo que le asocian. Él es Allah, el Creador, el Originador, el Formador. A Él pertenecen los nombres más bellos. De manera similar, Allah dice en el Corán, y a Allah pertenecen los nombres más hermosos, así que invocadlo por medio de ellos. Además, Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim registran que Abu Huraira narró que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Allah tiene 99 nombres, 100 menos uno. Quien los enumere y los preserve entrará en el paraíso. Seguimos con la basmala, Bismillahirrahmanirrahim. ¿Qué significa Ar-Rahman? ¿Qué significa Ar-Rahim? Son dos nombres derivados de la misericordia que es Rahma. Ar-Rahman indica una misericordia más amplia, más general que Ar-Rahim. Pero Abu Ali al-Farisi explicó que Ar-Rahman es un nombre exclusivo de Allah y que abarca toda su misericordia, mientras que Ar-Rahim se refiere a la misericordia específica hacia los creyentes. Allah dijo: Yo soy Ar-Rahman, he creado el lazo de parentesco, Rahim, y le di un nombre derivado de mi nombre. Quien lo mantenga, sea el parentesco, yo mantendré la relación con él, y quien lo corte, yo cortaré la relación con él. Por eso es tan importante mantener los lazos de parentesco con nuestra familia. Allah mencionó primero su nombre Allah, que es exclusivo para él, y lo describió con el nombre Ar-Rahman, que nadie más puede utilizar. Nadie. Como dijo Allah, di, invocad a Allah o invocad al más misericordioso. Por cualquiera de los dos nombres que le invoquéis, a él pertenecen los nombres más bellos. En cuanto a Rahim, Allah sí que ha descrito con este nombre a otros. Por ejemplo, Allah dijo: Ciertamente os ha llegado un mensajero de entre vosotros. Le duele vuestro sufrimiento, se preocupa por vosotros y es compasivo y misericordioso con los creyentes, que eso en árabe es Rahim. También Allah ha descrito aparte de su creación con algunos de sus atributos. Por ejemplo, en verdad hemos creado al ser humano de una mezcla de fluidos para ponerlo a prueba y lo hicimos oyente y vidente, que eso también son atributos de Allah, el oyente y el vidente, y también los usó para esto. Entonces sabemos que hay nombres que se pueden usar para otras cosas, pero otros nombres no. La conclusión es que algunos de los nombres de Allah pueden aplicarse, otros no. Por ejemplo, no se le puede aplicar a nadie más, solo a Allah, el nombre de Allah, el nombre de Rahman, Al-Khaliq, que es el creador, Ar-Razzaq, que es el sustentador, y entre otros nombres. Y por esto, Allah comienza la basmala en el nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo, con el nombre Allah y luego Ar-Rahman, que es más amplio y más general que Ar-Rahim. ¿Por qué? Porque los nombres más nobles se mencionan primero. Un hadiz narrado por Salama indica que la recitación del mensajero de Allah era pausada y clara, letra por letra. Y así es como muchos eruditos la recitan. De hecho, por cada letra que recitamos, tenemos mínimo 10 hasanat, 10 recompensas, 10 buenas obras en nuestra balanza. Entonces hay que leerlo claro, pausado y dándole su derecho a cada letra. Ahora vamos con la segunda aya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabado sea Allah, Señor de todos los mundos. ¿Qué significa Alhamd? Alhamd significa que todas las alabanzas
y todas las gracias son para Allah. Y es que toda alabanza pertenece únicamente a Allah y no a nada de lo que se adora fuera de Él ni a ninguna de sus criaturas. Estas alabanzas se deben a innumerables bendiciones y favores, cuya cantidad solo Allah conoce. Entre sus bendiciones están que ha creado los medios que ayudan a las personas a adorarlo, los cuerpos con los que pueden cumplir sus órdenes, el sustento que les concede en esta vida, la vida cómoda que les ha otorgado y el haberles guiado y advertido sobre el camino que conduce a la morada eterna de la felicidad. Y por ello todas las alabanzas y agradecimientos pertenecen a Allah desde el principio hasta el final. Ben Yarir explicó que Alhamdulillah es una alabanza con la que Allah se alabó a sí mismo, enseñando a sus siervos que también le tienen que alabar. Es como si dijera, decid, todas las alabanzas y gracias son para Allah. Se dice también que esta expresión implica alabar a Allah mencionando sus nombres más bellos y sus atributos más perfectos. Porque cuando una persona dice Alhamdulillah, está agradeciendo a Allah por sus bendiciones y favores. ¿Y qué diferencia hay entre alabanza y agradecimiento? Alhamd es más general, incluye elogiar tanto por lo que alguien es, como sus cualidades, como por lo que hace, y el agradecimiento es más específico, se da por los favores recibidos. En un hadith Hassan por At-Tirmidhi se recoge que el mensajero de Allah dijo, sallallahu alayhi wa sallam, el mejor dhikr es decir, la ilaha illallah, y la mejor súplica es decir, alhamdulillah. De hecho, hay un hadith muy interesante que dijo el mensajero de Allah, lo recogió Anas bin Malik en su Sunan bin Majah, dijo, no hay siervo que reciba un favor de Allah y después diga Alhamdulillah sin que lo que obtiene por decirlo sea mejor que aquello que recibió. Subhanallah. Allah te hace un favor, dices Alhamdulillah y por decir Alhamdulillah obtienes algo mejor de lo que ya habías recibido. La palabra alhamd abarca todo tipo de alabanza, gratitud y reconocimiento a Allah. El artículo alif y lam que le precede indica totalidad, es decir, incluye todas las formas posibles de alabanza y agradecimiento dirigidas a Allah, el exaltado. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ¿qué significa Rabb? Rabbi. Rab es el dueño que posee plena autoridad sobre aquello a lo que le pertenece. Significa amo, señor o quien tiene autoridad para dirigir. Y todos estos significados son aplicables a Allah. Y cuando se usa esta palabra de forma absoluta, se refiere únicamente a Allah. Pero si, por ejemplo, lo aplicamos a otros, que lo usamos de manera relativa, por ejemplo, el señor de la casa o el dueño de la casa, ¿no? Rabbad-dar, entonces sí que se puede usar así. También se ha mencionado que Rab es uno de los nombres más sublimes de Allah. ¿Y qué significa al-alamin? Es el plural de alam, que abarca todo lo existente, excepto Allah. Alam funciona como colectivo y se refiere a todas las creaciones. Alamin incluye todas las criaturas en los cielos, la tierra, el mar, todo lo que existe. Cada grupo o tipo de creación puede considerarse un alam. ¿Y por qué se llama la creación alam? Pues viene de signo. Significa signo porque toda la creación es una señal que indica la existencia y unicidad de Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dice Allah en el Corán, en el capítulo 6, en el verso 165. Ciertamente tu Señor es rápido en el castigo, pero también es perdonador, misericordioso. Por lo tanto, el nombre Rab, Señor, implica advertencia, mientras que Ar-Rahman Ar-Rahim inspira esperanza, ánimo. Sahih Muslim recoge que el mensajero de Allah dijo, si el creyente conociera el castigo que Allah tiene preparado, nadie aspiraría a su paraíso. Y si el incrédulo conociera la misericordia de Allah, nadie perdería la esperanza en alcanzarla. Maliki Yawmiddin. Esto indica la soberanía absoluta de Allah en el día del juicio.
En el capítulo 20, en el aya 108, dice, y todas las voces se humillarán ante el más misericordioso, y no oirás sino un leve murmullo. Y también dice en el capítulo 11, en el verso 105, el día en que llegue, nadie hablará sino con su permiso. Entre ellos habrá desdichados y otros felices. Allah es el Malik, el rey, el dueño. Allah es el verdadero rey y dueño de todo lo que existe, como él mismo dice en el Corán, en el capítulo 59, el verso 23. Él es Allah, fuera de quien no hay divinidad, el rey, el santísimo, el libre de toda imperfección. Además de eso, algo muy importante a tener en cuenta, hay un hadith de Sahih Bukhari y Sahih Muslim que registran que Abu Huraira narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el nombre más detestable ante Allah es que una persona se llame a sí misma Rey de Reyes, pues no hay rey verdadero sino Allah. Asimismo, en ambos sahih se recoge que el mensajero de Allah dijo: en el día de la resurrección, Allah tomará la tierra y plegará los cielos con su mano derecha, y dirá: yo soy el rey. ¿Dónde están los reyes de la tierra? ¿Dónde están los tiranos? ¿Dónde están los arrogantes? En cuanto a llamar rey a alguien de manera figurada, relativa, esto se permite en este tipo de sentido. Por ejemplo, en el Corán, en el capítulo 2, en el verso 247, se dice, ciertamente Allah os ha designado a Talut, o sea, a Saúl en español, como rey. ¿Qué significa ad-Din? Maliki Yawmiddin. Ad-Din es la rendición de cuentas, que puede ser o recompensa o castigo. Allah dice en el Corán, en el capítulo 24, verso 25, ese día Allah les dará su recompensa completa por sus obras. Omar ben Khattab dijo, pedíos cuentas a vosotros mismos antes de que se os pidan cuentas. Pesaos antes de que seáis pesados. Y preparaos para la gran presentación ante aquel que conoce vuestras obras. Por si alguien no sabe lo que significa con pesaos antes de que seáis pesados, nuestras buenas obras van todas a una balanza. Entonces, cuantas más buenas obras hacemos, más hasanat, más pesa nuestra balanza. Por eso dice que internamente reflexionemos cuántas buenas obras no estamos haciendo. Como dice Allah en el capítulo 69, en el verso 18, ese día seréis expuestos y nada de vosotros quedará oculto. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti adoramos y a ti pedimos ayuda. Na'budu, ¿de qué viene esa palabra? Viene de ibada. ¿Qué es la ibada? Su significado lingüístico significa sumisión y en el ámbito religioso significa el máximo grado de amor, humildad y temor a Allah. Cuando decimos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a ti se menciona antes del verbo, ¿no? A ti adoramos, a ti pedimos ayuda, a ti lo estamos diciendo antes que el verbo. Eso en árabe indica exclusividad, o sea, se afirma que la adoración y la búsqueda de ayuda se dirigen únicamente a Allah, negando que se dirijan a cualquier otro. De hecho, algunos de los sabios salaf dijeron, Al-Fatiha es el secreto del Corán y estas palabras son el secreto de Al-Fatiha. A ti adoramos y a ti pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque la primera parte, a ti adoramos, es una declaración de rechazo del shirk. El shirk que es asociar copartícipes a Allah. Mientras que la segunda parte, a ti pedimos ayuda, niega que el ser humano tenga poder o fuerza por sí mismo, afirmando que todos los asuntos están bajo el control exclusivo de Allah. El capítulo Al-Fatiha indica la necesidad de alabar a Allah y su recitación es obligatoria en cada oración, como hemos dicho antes. El inicio contiene la alabanza que Allah hace de sí mismo mediante sus más bellos atributos y enseña a sus siervos que ellos también deben alabarlo de la misma manera. Y es por esto que la oración no es válida sin recitar Sura al-Fatiha. Sahih al-Bukhari
y Sahih Muslim registran que Ubada bin al-Samit dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: no es válida la oración de quien no recita la al-Fatiha del libro. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes has concedido tu gracia, no el de quienes han incurrido en tu ira, ni el de los extraviados. Cuando decimos eso, que antes hemos dicho que se divide en dos partes, Allah dice: esto es para mi siervo, y mi siervo obtendrá lo que ha pedido. En este último verso podemos ver el Tawhid al-Uluhiyya. Ben Baz, según la narración de Ad-Dahhak ben Muzahim, explicó: a ti adoramos significa a ti solo te dirigimos la oración, a ti te tememos y en ti depositamos nuestra esperanza. Tú eres nuestro Señor. También vemos el Tawhid ar-Rububiyya. A ti adoramos implica la adoración exclusiva ante Allah, mientras que y a ti pedimos ayuda significa buscamos tu ayuda para obedecerte y en todos nuestros asuntos. Esto indica sinceridad en la adoración dirigida a Allah y la necesidad de su ayuda en todo lo que hacemos. ¿Y por qué se menciona primero la alabanza? Como dice Allah, la mitad es para mí y la otra mitad es para mi siervo, y mi siervo tendrá lo que ha pedido. Este es el mejor método para pedir su ayuda. Comenzar alabando a aquel de quien se busca auxilio y luego formular la súplica, incluyendo la petición por uno mismo y por los demás musulmanes, diciendo: guíanos por el camino recto. Este método es el más adecuado y eficaz para que la súplica sea respondida, y por eso Allah lo ha indicado de esta forma preferida. ¿Qué es el Sirat al-Mustaqim? El Imam at-Tabari dijo: la comunidad está de acuerdo en que Sirat al-Mustaqim es el camino claro, sin desviaciones ni ramificaciones, según el lenguaje de los árabes. En el uso del árabe, a una persona recta se le describe como recta, mientras que a una persona, en el uso del árabe a una persona creyente se le describe como recta, mientras que a una persona desviada se le describe como torcida. ¿Y el camino recto que se menciona en el Corán, cuál es? El Islam. ¿Por qué el creyente pide a Allah que lo guíe en cada oración y en otros momentos si ya está guiado? ¿Por qué le pedimos cada vez a Allah, cada vez que rezamos? ¿Por qué le pedimos la guía si supuestamente ya somos musulmanes? ¿Por qué? Pues porque el siervo necesita a Allah en cada instante de su vida para mantenerse firme en la guía y aumentarla. Nadie puede asegurar que vaya a seguir guiado el resto de su vida. Siempre hay que pedírselo a Allah, como el otro día que estuvimos hablando de la dua, para que Allah nos siga guiando, porque Él es el girador de corazones y Él es el que guía a los corazones. El ser humano no tiene poder para protegerse a sí mismo, salvo con la ayuda de Allah. Y por eso también le tenemos que agradecer por habernos guiado. Por eso Allah ordena a sus siervos que le invoquen constantemente, pidiendo su ayuda, firmeza y éxito. La verdadera felicidad pertenece a quien Allah guía para pedirle ayuda. Esto es especialmente cierto porque el ser humano necesita la ayuda de Allah en todo momento, de día y de noche. Allah ordena a los creyentes en el capítulo 3, en el verso 8, dice: Señor nuestro, no desvíes nuestros corazones después de habernos guiado, y concédenos misericordia de ti. Tú eres el dador. Por lo tanto, el camino recto, que significa manténnos firmes en el camino de la guía y no permitas que nos desviemos de él. ¿A quién le ha concedido Allah su gracia? Pues son los mencionados en el capítulo 4 del Corán, a los que Allah les ha concedido su gracia, donde Allah dice en la aya 69-70: quienes obedezcan a Allah y al mensajero estarán junto a aquellos a quienes Allah le han concedido su gracia, y ellos son los profetas, los veraces, los mártires,
y los justos. Y qué excelentes compañeros son. Ese es el favor de Allah y Allah basta como conocedor. ¿Y quiénes son, en concreto? Pues son quienes cumplen los mandamientos de Allah y se abstienen de lo que Él ha prohibido. Hemos hablado que se habla de los quienes han incurrido en su ira. ¿Quiénes son los que han incurrido en la ira de Allah? Pues son los que conocieron la verdad, pero la rechazaron. Conocen la verdad, pero no la siguen. Y el camino de los extraviados, que también hemos hablado de él, pues son los que carecieron de conocimiento correcto y por ello se alejaron del camino recto. ¿Y quién son en concreto? Pues se ha dicho que la ira de Allah recae sobre los judíos, porque conocieron la verdad, pero no la siguieron, mientras que el extravío se atribuye a los cristianos, aunque ambos grupos comparten aspectos de distintos grados. Hay un hadith recogido por Sunan at-Tirmidhi que dice: los que han incurrido en la ira son los judíos y los extraviados son los cristianos. Vamos a hacer un resumen de la Sura al-Fatiha. Contiene 7 aleyas que incluyen la alabanza y el agradecimiento a Allah, le glorifican mediante la mención de sus nombres más bellos y sus atributos más elevados. También menciona el más allá, es decir, el día de la resurrección, y ordena a los siervos de Allah a que le invoquen, reconociendo que todo poder y toda fuerza pertenecen únicamente a Él. Asimismo, establece la sinceridad en la adoración exclusiva a Allah, afirmando su unicidad en la divinidad, su perfección absoluta y su independencia en cualquier asociado, rival o semejante. Este capítulo ordena a los creyentes pedir a Allah la guía hacia el camino recto, que es la religión verdadera, y permanecer firmes en él en esta vida, y así también cómo cruzar con éxito el Sirat. El Sirat es el puente que hay sobre el infierno en el día del juicio. Ese día los creyentes serán conducidos a los jardines de la dicha en compañía de los profetas, los veraces, los mártires y los justos. Este capítulo también anima a realizar buenas obras para que los creyentes estén junto a los justos en el día de la resurrección, y advierte en contra de seguir los caminos del extravío para que uno no termine junto a quienes se entregaron al pecado, incluyendo a los que incurrieron en la ira y a los extraviados. Como dice Allah en el Corán, en el capítulo 58, en el verso 14: ¿no has visto a aquellos hipócritas que toman como aliados a un pueblo sobre el cual Allah ha derramado su ira? O en el capítulo 18, el verso 17: a quien Allah guía, ese está bien guiado, y a quien desvía no encontrarás para él protector que lo guíe. O en el capítulo 7, en el verso 186: a quien Allah extravía, nadie puede guiarlo, y los deja vagar ciegamente en su transgresión. Estos versos testifican que Allah es quien guía y quien desvía. En contraste con una creencia, hay una secta que se llama Qadariyya, que afirmaba que el ser humano cree y elige por sí mismo su destino, pero ellos se basan en aleyas ambiguas, dejando de lado las claras y siguiendo sus propios deseos. Este es el camino de quienes siguen la pasión y el deseo, tal como Allah menciona en el Corán. En el capítulo 3, en el verso 7: en cuanto a aquellos cuyos corazones hay desviación, siguen lo que no es claro, buscando la discordia y buscando interpretaciones ocultas. O en otro que dice: cuando veas a aquellos que siguen lo que no es del todo claro, ellos son a quienes Allah ha mencionado. Por lo tanto, aléjate de ellos. Qué importante es que nos alejemos de la gente que puede bajarnos el din, o que no le podamos ni hacer ni dagua. Es muy importante con quién nos juntamos. Bismillahirrahmanirrahim. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.